Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Nuestra invitada de esta noche es Berta Iriart, que ha ejercido el periodismo, la literatura, el teatro, ha impartido talleres sobre estas disciplinas a lo largo de 5 décadas y es autora de más de 40 títulos entre relatos, novelas, ensayos y dramaturgia. En los años 70 y 80, Berta colaboró en las publicaciones feministas La Revuelta, FEM y FEMPRES, y en la serie de radioeducación La Causa de las Mujeres. Por cierto, en 2019 obtuvo un reconocimiento del gobierno de la Ciudad de México por su lucha en la defensa de las mujeres. participó en el grupo Circo, Maroma y Teatro, colectivo que montó aproximadamente 15 obras. Berta fundó entonces la Compañía de Teatro para Niños de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, Berta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alegría, Sergio. Estoy encantada de estar con ustedes. Al contrario, nosotros estamos complacidos de tenerte aquí en el programa. Berta, a partir de los años 90 te dedicaste de lleno a la escritura y al teatro, especialmente destinado a jóvenes audiencias. En aquellos años, este tipo de teatro era visto, y hoy todavía, aunque menos, como un género menor. ¿A qué crees tú que se deba que haya sido etiquetado de esta forma? ¿Y por qué eligiste escribir teatro para este público específico? Fíjate, Alegría, que el problema viene de muy atrás y de una dimensión social muy amplia, porque durante siglos de los siglos los niños y las niñas no existieron como sujetos, no tenían ningún derecho. Cualquier adulto los podía golpear, cualquier adulto podía tomar cualquier decisión que se le ocurriera sobre ellos. Yo creo que, bueno, si así sucedió con las mujeres, con los niños ya llegó a un extremo. Y el reconocimiento de los niños como personas tardó mucho tiempo y fue poco a poquito, pero sí empezó desde el 18 con algunos filósofos y que empezaron a fijarse, decir, bueno, somos nosotras de niños y en ellos se están formando cosas importantísimas para la vida adulta, para la vida social. Entonces empezó a haber estudiosos que, como Piaget y todos ellos, que los observaron y se dieron cuenta de cómo era su desarrollo y fueron quedando además maravillosos, porque realmente es un proceso formidable, que yo siempre les digo a mis alumnos, es que quien tiene la oportunidad de tener a un bebé cerca es una gran oportunidad de recorrer la historia de la humanidad, porque si se fijan en el lenguaje, el desarrollo del lenguaje es el mismo, pero como humano nos tomó milenios, y en un año aquel chiquito que era puro potencial se convierte en una personita que ya está sobre sus 2 pies, que es un rasgo típicamente humano, y empieza como a balbucir, ¿no? A decir sus primeras palabras. Y de allí en adelante, entonces, esta lucha por los derechos de la infancia, pues se toma un buen rato. Igual sabemos que estos derechos algo los amparan, pero no son suficientes para realmente hacer que los menores de edad, porque también yo creo que abarca a los preadolescentes, los adolescentes, vean cumplido sus derechos. O sea, ves los periódicos, ves la realidad que nos rodea y pues es escalofriante, ¿no? En algunos casos. Y en otros casos, sí, yo creo que hemos mejorado y ya no está tan fácil como... Porque si un vecino oye
que tú golpeas a tu niño, te puede acusar. Y bueno, si el niño tiene suerte, se va a llevar un castigo ese adulto. Al menos ahora con los celulares es un poco más fácil hacer denuncias. Hablando específicamente de la escritura de dramaturgia, Berta, para jóvenes, desde los años 90 ahora, ¿cuáles consideras tú que han sido los cambios sustanciales? Mira, entonces, bueno, en esta larga historia, poco a poco, a principios del siglo XX, se empezó a escribir para niños, o sea, ya de una manera, y teatro para niños, de una manera ya como propositiva. Claro, todo el principio, toda la primera mitad del siglo y un poco más, lo que se presentaba ante los niños en los teatros para los niños había como este afán muy didáctico, ¿no? Que había que enseñar a los niños a vivir porque ellos no sabían nada, cosa que tiene algo de verdad, pero no toda la verdad, porque es como si nosotros adultos sí supiéramos exactamente y eso no pues, sabemos nada todavía. No sabemos. Entonces, y muchos cuentos para niños clásicos, de los clásicos infantiles, adaptados al teatro. Yo ahí empecé como en 60 y piquito, con la compañía del Zapatero Remendón, que dábamos funciones los sábados y los domingos en el Teatro Orientación. Y bueno, yo creo que no tengo memoria de cuando me fascinó y dije yo quiero estar arriba del escenario, yo quiero hacer eso. Pero cuando me invitaron y me dijeron, oye, ¿no es que no te gustaría hacer Ricitos de Oro? Bueno, yo casi me muero de felicidad y de emoción. Pero eso es lo que hacíamos con el Zapatero. Y esta compañía no pretendía más que este objetivo como humilde y muy decoroso, como de, somos actores, somos una troupe de artistas que nos ganamos la vida llevándole teatro a los niños. Entonces, yo no recuerdo que hubiera como muchas ideas atrás de esto. Era un teatro muy convencional. Claro, yo aprendí muchísimo porque no sabía nada, ¿no? O sea, que fue del ABC. Y lo disfruté mucho hasta que me empezó a ir muy mal en la escuela porque ensayábamos diario hasta no sé qué horas. Y yo mientras estábamos en clases, además, yo me aprendía el libreto porque cada fin de semana cambiábamos de cuento. Entonces, empezaste a descompensar allí con completamente, o sea, la verdad, a mí, pues la escuela me valía gorro. Yo vivía para mis funciones de teatro. Pues claro. Y entonces, claro, mi mamá dijo, pues se acabó el teatro. Pero no, el teatro no se iba a acabar para mí, porque ahí tenía esa semilla. ¿Quién sabe de dónde viene o cómo, no? O sea, por ejemplo, en el caso de Sergio se entiende también, pero en otros casos, no sé tu historia, Alegría, pero... Pues fíjate que yo me vi ahorita muy reflejado porque me pasó exactamente lo mismo. A mí mi padre me sacó de trabajar en la actuación porque estaba yo muy mal en la escuela y le salió peor porque de todas maneras fracasé en la escuela. Pero bueno, no nos desviemos, pero ahora bueno, que lo evocas sí me veo reflejado. Chócalas. Y entonces, bueno, yo ahí, o sea, seguí dándole y después del Zapatero entré a secundaria, al taller de teatro con Mario del Razo en la secundaria 18 y luego en prepa 6 tuve mucha suerte en los maestros que me tocaban con Marisa Magallón. Y pues era lo que más me gustaba y todo. Y luego, ya por ahí de los 60 y pico, entré, pero no entré a la UNAM porque yo siempre, o sea, yo pensaba en esa época como muchos jóvenes, o sea, no era pero para nada una excepción, era casi un caso típico, que la escuela era autoritaria. Y entonces yo estaba contra ese autoritarismo y yo no quería una vida académica. Ahora que estoy en la UNAM y quiero a la UNAM, pero no me considero una académica, yo me considero una persona de teatro, una persona de letras, y es lo que transmito a mis alumnos, ¿no? Y alumnes. Y entonces, pero sí tomé 2 clases que fueron fundamentales en mi preparación. Estuve varios años con José Luis Ibáñez y varios años con Luisa Josefina Hernández. Y yo ya con eso, o sea, con sí, claro, eso me doy por bien servida y todavía, o sea, bueno,
estaré siempre agradecida a esos maestros. Escribí una vez un pequeño ensayo que publicó Paso de Gato, Cartas a una joven dramaturga. Bueno, ahorita tú lo vas a mencionar. No, dilo. Bueno, ahí menciono, es un librito escrito pues como homenaje a mis maestros y maestras, porque es muy importante, o sea, cómo te formas, de dónde te vas formando, de dónde... claro, algo, o sea, por un lado está la técnica y esa, bueno, pues una la va aprendiendo en distintos lugares, y por otro lado es también tan importante como la intuición, esa cosa misteriosa que nadie acaba de entender y que no es medible, pero que pues a veces se expresa. Entonces yo adoraba actuar y yo creí que iba a actuar toda la vida, pero ya nos vamos aproximando al momento que me preguntan. Una vez estaba en el escenario representando en una función y una como voz me dijo, o sea, como si yo me dividiera, y una voz me dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ya no era mi lugar actuar. Y entonces decidí que yo me tenía que bajar del escenario y trabajar en el teatro, para el teatro, desde otro lugar. Y como ya había tenido la experiencia del periodismo, y la escritura y todo esto, con los grupos feministas y con narrativas y cosas que, a mí se me antojaban, dije, bueno, eso es de abajo, o sea, mi experiencia ahora tiene que ser abajo del escenario, viéndolo siempre, pero desde abajo. Y entré a estudiar a la SOGEM con una suerte de los maestros que me tocaron increíble. Era la segunda generación de la Escuela de Escritores, porque estuve con Hugo Argüelles, con Vicente Leñero, con González Dávila, y todo me iba formando ahora hacia lo nuevo, hacia la escritura. Dirijo a veces, me encanta. Y muchas veces yo creo que dirijo para pulir el texto. No es cierto, me encanta. O sea, es una actividad que disfruto para mucho. Transgredir distintos textos. Exacto, para contar el texto. Solo dirijo mis obras, las obras que yo he escrito. Mira. No dirijo. Para que no te estén haciendo cosas que tú no pusiste. Sí las van a hacer. Ya alegría, sé. O sea, eso lo sé. Porque no, y por fortuna. Y más en esta época, los directores claro. se han tomado la batuta. Más bien que hay que... ¡Ay, aquí estamos los autores también! Claro, no, y qué bueno. Y qué bueno que tus obras se pueden dirigir y que hay muchas versiones y que también tú las diriges. Sí, eso pues eso me llena de alegría, porque ese es el sentido de mi trabajo. Claro. O sea, que los grupos se adueñen de las obras y que lleguen al público. Por supuesto. Y que luego me platiquen, porque he tenido mucha suerte, o sea, realmente estoy muy agradecida con la vida, porque las obras han llegado a niños y niñas de muchísimos lugares, y luego me escriben, ¿no? O sea, o de pequeñas comunidades, o de ciudades de otros lados, la experiencia de los niños, o me mandan fotos de las puestas en escena, y pues yo, pues soy feliz. Claro, ahí tienes la retroalimentación, ¿no? Oye, Berta, pero tú has escrito de muchísimos temas, por ejemplo, en esta obra de Adiós querido Cuco, que aborda la pérdida de un ser amado, el proceso de duelo, es un tema muy difícil para tratar con los niños, esto entre infinidad de temas, pero nos gustaría saber cómo eliges los temas que desarrollas en tus obras de teatro para jóvenes y niñas y niños. Mira, yo creo que alegría de como alguien que escribe para adultos o para adolescentes. Yo he escrito obras para adultos y para adolescentes, pero hay obras que se me aparecen, y son la mayoría, para públicos muy jóvenes, porque yo convivo mucho con niños, me gusta mucho convivir con gente muy, muy joven. Me enseñan, me llenan de curiosidad, de vitalidad, o sea, entonces... Algunas obras han venido de comentarios directos de algún niño o alguna niña. Otras obras, como Adiós querido Cuco, han venido de experiencias mías, que yo estaba totalmente en duelo por mi querido perro, y había niños a mi alrededor y sabía que a ellos también les dolía. De ahí salió.
de mi dolor. De tu duelo. Y de mi duelo. Y de las ganas de compartir con los niños como lo que yo estaba viviendo, como un poquito decirles, este dolor es simplemente, lo sentimos todos los humanos cuando perdemos a alguien querido, y es un proceso. No se asusten, es un proceso que acaba en la aceptación y tiene varios pasos, y de eso trata la obra. Son los pasos del duelo. Y luego otras obras, me decías, la gente cómo ha ido tomando esto. Bueno, del Zapatero Remendón, allá el nuevo teatro que empezó a hacerse como alrededor de los 90s y luego ya en este milenio, pues en parte no ha quedado de otra, yo creo, para mucha gente, que ir abriendo los ojos y los oídos y las puertas de los teatros, porque en México hay muchísimos menores de edad, muchísimos, o sea, el porcentaje de la población es altísimo, que tiene menos de 18, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que en México se ha alcanzado una calidad muy interesante en el teatro para infancias. Yo diría que hemos crecido enormemente, porque no son tantos años, o sea, si lo ves desde una perspectiva histórica son pues 30 años o menos, y está como que el teatro mismo se ha ganado su lugar y ahora es más aceptado, y los funcionarios se dan cuenta de que no solo, o sea, de que es necesario, que tiene una respuesta y que el público va. Pero eso no quiere decir que realmente sea valorado en toda su justa medida, porque los niños y las niñas mismas no acaban de ser valorados en su justa medida. Sí, o sea, es como una cadena. Es que va junto. Sí. Entonces, por ejemplo, tú ves los presupuestos. Está el presupuesto de cultura, que es chiquito. Y está el presupuesto de cultura para niños dentro del presupuesto de cultura, que es ínfimo, chiquitito. Sí. Ver lo que se destina a festivales y el porcentaje de obras para infancias que se presentan. Sí, todo es mínimo. Es como si fuera, yo de repente pues pienso con humor, ¿verdad? Para no echarme a llorar, que porque ven a los niños pequeños, creen que todo tiene que ser pequeño, o sea, como el presupuesto, la consideración, etcétera, ¿no? Y yo digo, pero es que no han estado cerca, los niños son unas balas, y tampoco han estado cerca de los problemas que enfrentan los niños y las niñas de este país. Claro, es totalmente sintomático. El hecho de que tenga ese presupuesto habla de en qué concepto tenemos, ¿no? Como sociedad, lo cual está gravísimo. Muy, muy grave. Berta, por ejemplo, en algunas de tus obras planteas, la posibilidad de que los personajes sean títeres. No sé si en este caso es por el tema, por ejemplo, en la obra que tú titulaste ¿Qué entiendes tú por amor?, que es una obra para adolescentes en la que incluyes datos como que 3 de cada 10 mujeres han reportado sufrir maltrato por parte de sus novios, que el 70% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por sus parejas y que la cuarta parte de estas mujeres tienen entre 13 y 25 años. ¿Qué te llevó a sugerir el recurso a los títeres para plantear esta problemática? ¿Lo sentiste muy necesario? Porque la obra es dulce, es ruda, es tierna, es fuerte, es reveladora. A ver, platícanos. Fíjate que generalmente cuando hay personajes que siento que no van a tener credibilidad actuados por actores, recurro a los títeres. Por ejemplo, en este caso, en la obra hay 3 fantasmas, 3 almas. Ay, sí. Entonces yo dije, qué precioso que sean unos... No es una dimensión realista. Y entonces los títeres automáticamente te permiten ir a una dimensión no realista, que al mismo tiempo puede ser muy conmovedora. Entonces, lo mismo me pasa cuando voy a hacer una obra donde hay personajes niños. Como no trabajo con niños directamente en las obras, porque es muy complicado, siento que es muy complicado, que los niños y las niñas necesitan un entrenamiento especial y es otra onda. Otro ritmo. Otra cosa, trabajar no lo tienen. No, entonces, si hay una obra donde aparecen niños y niñas, yo generalmente recurro a los títeres. Y entonces, o sea, cualquier cosa como... me gusta mucho que haya los personajes animales, en las obras, y generalmente son títeres.
porque no son personajes realistas. Entonces, creo que ese es mi principal criterio. Estas mezclas donde hay personajes realistas y personajes que son medio mágicos o medio permiten muy bien el uso de títeres y de objetos. O sea, me gusta mucho estéticamente esa mezcla. La busco. Bueno, estéticamente, y aparte los títeres pueden hacer algo que los humanos no. Claro. Y en el caso es otra dimensión, ¿no? Como bien lo dice Berta. Y en este caso, pues son ángeles además, ¿no? Son ángeles. Ay, sí, y cantan un rap, es divina, la obra es muy fuerte, te sacude, ¿no? Bueno, pues Berta, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones. Sí, claro, yo aquí estoy, a ver, yo los escucho. A ver. Gracias. Esta semana recomendamos La introducción al tabaco, una farsa cómica de humor irreverente, escrita y con dirección de Irán Molina, protagonizada por Emanuel Márquez, que es también director y titiritero, pero que en esta oportunidad es el único actor del montaje. Dedicado al teatro desde la década de los 80, Emanuel Márquez, que ha puesto en escena obras de Aristófanes, de Carballido, de Goethe, de Schumacher, Weil y González Caballero, entre muchos autores más, encarna al político, corsario y explorador inglés Francis Drake, que vivió entre 1540 y 1596. Este pirata derrotó a la Armada Española de Felipe II cuando se propuso invadir el reino de Isabel I de Inglaterra. Las obsesiones, la filosofía, los cuestionamientos y reclamos de este comerciante de esclavos se desatan entre metáforas y sarcasmo, como si un viento arrastrara lo que el personaje hubiera callado durante siglos, hasta mezclarlo con el deseo de un actor decidido a hacer teatro lejos de la aplastante censura sobre lo políticamente correcto y los obstáculos impuestos por la burocracia cultural. Este montaje independiente, locuaz, nada convencional, en el que este pirata habla del espacio exterior, el extravío y el olvido, se presenta los miércoles a las 8 de la noche hasta el 15 de mayo en el Centro Cultural El Hormiguero, ubicado en Gabriel Mancera, 1539, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Tenemos cortesías para el miércoles 24 de abril. Para obtenerlas, llame al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden WhatsApp al 55 12 33 29 15. Antes de despedirnos, queremos saludar a las audiencias que escuchan nuestro programa por UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Así como a XHITC, Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato, y a Iguala Radio, XHDOM La Picosita en Guerrero. Y a los que nos sintonizan en las frecuencias de Radio Educación en Mérida, Yucatán y Hermosillo, Sonora. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García.
Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.